Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, a un viaje profundo y revelador por las fiestas bíblicas hebreas. En este viaje exploraremos cómo estas celebraciones antiguas, que fueron establecidas por Dios para su pueblo, no son simplemente rituales que se repiten año tras año, sino que encierran mensajes proféticos llenos de significado. Estas fiestas, que muchos de nosotros quizás hemos oído mencionar o celebrado de una u otra forma, poseen un valor espiritual mucho más profundo del que en ocasiones podemos imaginar. No se tratan solo de recuerdos históricos o costumbres que han sido transmitidas a lo largo de generaciones. Son, en realidad, revelaciones divinas, cargadas de símbolos y enseñanzas que, si las entendemos bien, pueden transformarnos por completo. Desde tiempos inmemoriales, el pueblo de Israel fue llamado a guardar estas fechas santas, no solo como un recordatorio de la fidelidad de Dios, sino también como un anuncio claro de lo que vendría. Cada fiesta, cada uno de estos días señalados en el calendario hebreo, es como una llave espiritual que abre un portal hacia un entendimiento más profundo de lo que Dios está haciendo en nuestra vida y en la historia de la humanidad. Nos invitan a reflexionar, a examinar nuestra relación con Él, a ver nuestra vida desde una perspectiva eterna y, sobre todo, a prepararnos para lo que está por venir. A lo largo de los siglos, estas festividades han sido preservadas por los judíos, y aunque hoy en día son practicadas por muchos en el mundo entero, su significado aún está por ser comprendido en toda su plenitud. Por eso, hoy nos embarcamos en este estudio, no solo para conocer los detalles históricos, sino para entender los misterios proféticos que estas fiestas nos revelan. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de ser celebraciones que comenzaron hace miles de años, estas fiestas siguen siendo relevantes hoy, más que nunca, para tantos creyentes alrededor del mundo? ¿Por qué, a pesar del paso del tiempo, estas fechas siguen marcando el corazón de los que buscan a Dios? Hoy vamos a descubrirlo juntos, porque a través de ellas, Dios está hablándonos en nuestra generación. Cada fiesta, cada conmemoración, tiene algo que decirnos, algo que se conecta directamente con nuestra vida diaria y, lo más importante, con el plan divino que se está desplegando ante nosotros. Vamos a adentrarnos en el significado profundo de cada una de estas celebraciones, para que podamos verlas no solo como algo del pasado, sino como una guía para nuestro presente y un faro para el futuro que nos aguarda. Comenzamos este recorrido por las fiestas bíblicas con una de las más conocidas y significativas, la Pascua, o Pesaj, que tiene un profundo significado tanto en el contexto histórico como en el profético. Esta festividad, que originalmente conmemora la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, es mucho más que solo un recuerdo de un evento pasado. De hecho, la Pascua apunta hacia algo mucho más grande, algo que va más allá de la historia de un pueblo y se conecta directamente con el sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios, que vino a derramar su sangre por nuestra redención. La sangre en los dinteles de las puertas de Egipto durante la primera Pascua fue un símbolo poderoso, un adelanto del sacrificio perfecto que vendría siglos después, cuando Jesús, el Mesías prometido, se entregara en la cruz por nosotros. Es impresionante cómo el Antiguo Testamento, con sus fiestas y rituales, ya apuntaba a la obra redentora de Cristo, y la Pascua es uno de los ejemplos más claros de esto. Cada vez que recordamos la Pascua, no solo estamos rememorando la liberación del pueblo de Israel de la opresión egipcia, sino que estamos siendo invitados a reflexionar sobre nuestra propia liberación espiritual. Así como el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud física, nosotros también somos llamados a ser liberados de nuestras propias esclavitudes espirituales. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué necesitamos ser liberados hoy? Las esclavitudes de la vida moderna no siempre son visibles, no siempre se presentan como cadenas físicas o barreras palpables, pero están presentes en nuestras vidas de muchas formas. Puede ser la esclavitud del pecado, que nos tiene atados a vicios y hábitos destructivos, o quizás es la esclavitud del miedo, que nos impide vivir con libertad y gozo. O incluso puede ser la esclavitud de nuestras preocupaciones diarias, que nos roban la paz y nos impiden vivir plenamente. La Pascua, por lo tanto, no solo es una celebración de un evento histórico, sino también una invitación a experimentar una liberación personal.
Al recordar el sacrificio de Cristo, somos llamados a renovar nuestra relación con Él, a hacer un examen profundo de nuestras vidas y a permitir que su sangre derramada nos limpie y nos libere de todo lo que nos tiene cautivos. Es un momento para mirar hacia adentro, para reconocer nuestras propias cadenas y para abrir nuestro corazón a la liberación que solo Él puede ofrecer. Así que, mientras celebramos la Pascua, pensemos no solo en el pueblo de Israel en la antigüedad, sino también en nosotros mismos, en cómo el sacrificio de Cristo nos ha hecho libres y cómo podemos vivir de acuerdo a esa libertad, sabiendo que el precio ya ha sido pagado y que nuestra redención está asegurada. La Pascua, en su forma más profunda, nos invita a recordar que estamos llamados a vivir en la libertad que Cristo nos ofrece, una libertad que trasciende las circunstancias externas y nos llena de una paz que el mundo no puede dar. Seguimos avanzando en nuestro recorrido por las fiestas bíblicas con una de las celebraciones más significativas, la fiesta de los panes sin levadura. Durante 7 días, el pueblo de Israel debía comer pan sin levadura, un pan simple, sin fermento, como símbolo de pureza y separación del pecado. Esta fiesta no solo tenía un significado práctico, sino también un profundo simbolismo espiritual. En el contexto histórico, recordaba a Israel su apresurada salida de Egipto, cuando no hubo tiempo para que el pan leudara, cuando el pueblo tuvo que salir rápidamente, sin mirar atrás, dejando atrás todo lo que representaba su vida en esclavitud. Pero más allá de este aspecto histórico, la fiesta de los panes sin levadura tiene un mensaje profético y personal que habla directamente a nuestras vidas hoy. La levadura, en la Biblia, es un símbolo del pecado, de la corrupción, de todo aquello que contamina lo que es puro y santo. Cuando Dios ordenó que el pueblo comiera pan sin levadura, estaba enseñando una lección fundamental sobre la necesidad de vivir una vida de pureza, de santidad, de separación del pecado. La levadura representa todo lo que corrompe nuestra relación con Dios, todo lo que nos aleja de su voluntad perfecta. En nuestras vidas diarias, la levadura puede tomar muchas formas: pensamientos impuros, palabras que no edifican, acciones egoístas, actitudes que no reflejan el amor de Dios. Así, la fiesta de los panes sin levadura nos invita a hacer un examen de nuestra vida espiritual, a identificar las áreas en las que hemos permitido que la levadura del pecado se infiltre, y a tomar la decisión de separarnos de todo aquello que nos contamina. No se trata de una separación física, como si tuviéramos que alejarnos del mundo, sino de una separación espiritual, de una dedicación sincera a vivir de acuerdo con los principios de Dios. Es un llamado a vivir con integridad, a ser conscientes de nuestras decisiones y de cómo cada una de ellas afecta nuestra vida espiritual. Esta fiesta, por lo tanto, no solo nos invita a dejar el pan con levadura, sino también a dejar atrás todo lo que en nuestras vidas representa el pecado y la corrupción. Nos llama a una vida más limpia, más pura, más alineada con el carácter de Dios. Y, al igual que el pan sin levadura, nuestra vida debe ser simple y genuina, sin la complejidad del pecado que distorsiona nuestra relación con el Creador. Vivir una vida sin levadura no es fácil, y de hecho, a menudo se nos presentan tentaciones que nos alejan del camino de la santidad. Pero es una decisión diaria, una elección constante de buscar la pureza, de tomar distancia de todo aquello que no refleja el corazón de Dios. En la práctica, esto significa que debemos estar alerta, que debemos examinar nuestras vidas y asegurarnos de que estamos viviendo de acuerdo con los principios de Dios. Nos invita a ser conscientes de nuestras palabras, de nuestras acciones y de nuestras intenciones, y a pedirle a Dios que nos ayude a vivir una vida santa y pura, que refleje su carácter en todo lo que hacemos. De esta manera, la fiesta de los panes sin levadura se convierte en una oportunidad no solo para recordar el pasado, sino para aplicar su enseñanza a nuestras vidas hoy. Cada vez que nos acercamos a esta fiesta, debemos preguntarnos: ¿estoy viviendo una vida separada del pecado? ¿Estoy permitiendo que la levadura del pecado contamine mi vida, o estoy buscando la pureza y la santidad que Dios desea para mí? Cada pan sin levadura que comemos durante esta fiesta puede ser un recordatorio de nuestra llamada a vivir de una manera que honra a Dios, alejándonos de todo lo que no le agrada y buscando vivir en pureza y santidad, reflejando su carácter en cada aspecto de nuestra vida. Continuamos nuestro viaje por las fiestas bíblicas con la fiesta de las primicias, una celebración que marca el inicio de la cosecha y que tiene un profundo significado tanto en su contexto histórico como en su mensaje profético.
Esta fiesta no solo era una oportunidad para agradecer a Dios por la provisión, sino que también señalaba algo mucho más grande, algo que estaba por venir, y que estaba relacionado con la resurrección de Cristo. En el contexto agrícola de la antigua Israel, las primicias representaban la primera parte de la cosecha, el primer fruto que se recogía, y se ofrecía a Dios como un acto de gratitud y de reconocimiento de que todo lo que tenían provenía de Él. Este acto de ofrecer las primicias al Señor era un acto de fe, porque al ofrecer la primera parte de la cosecha, el pueblo de Israel estaba confiando en que el resto de la cosecha también vendría. No era solo una cuestión de dar lo que tenían, sino de reconocer que todo lo que tenían era un regalo de Dios y que Él era el dueño de toda la tierra y de todos los frutos de ella. Esta fiesta, aunque originalmente se celebraba en el contexto de la agricultura, tiene un significado mucho más profundo, que apunta hacia la resurrección de Jesucristo. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, Él se convirtió en las primicias de los que han de resucitar, según lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:20. Así como las primicias de la cosecha eran el primer fruto que se ofrecía a Dios, la resurrección de Jesús fue el primer fruto de la resurrección que aguardaba a todos los que creen en Él. En otras palabras, la fiesta de las primicias nos recuerda que Jesús, al resucitar, abrió el camino para todos nosotros, para que, al igual que Él, tengamos la esperanza de la vida eterna. Pero esta fiesta no solo señala hacia el pasado, hacia la resurrección de Cristo, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia esperanza en la resurrección. Cada vez que celebramos las primicias, debemos recordar que, así como Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos un día, y que la victoria sobre la muerte ha sido asegurada por Él. Además, la fiesta de las primicias nos desafía a ofrecernos a nosotros mismos como primicias para Dios. Así como el pueblo de Israel ofrecía la primera parte de la cosecha como un acto de fe, nosotros también somos llamados a ofrecer lo mejor de nosotros mismos a Dios. Esto significa que debemos dedicar nuestras vidas, nuestros talentos, nuestros recursos y nuestra energía a su obra, confiando en que, al hacerlo, Él bendecirá el resto de nuestras vidas. Es un llamado a vivir con una actitud de gratitud y de entrega total, reconociendo que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios, y que todo lo que hacemos debe ser para su gloria. Cada vez que celebramos las primicias, debemos preguntarnos, ¿estoy ofreciendo lo mejor de mí mismo a Dios? ¿Estoy confiando en su provisión y en su fidelidad para que Él complete la obra que ha comenzado en mi vida? Esta fiesta, por lo tanto, no solo nos invita a recordar la resurrección de Cristo y la esperanza que tenemos en Él, sino que también nos desafía a vivir una vida de fe, de dedicación y de gratitud, reconociendo que todo lo que tenemos y todo lo que somos pertenece a Dios. La fiesta de las primicias es un recordatorio de que la vida cristiana no se trata solo de esperar la resurrección en el futuro, sino de vivir hoy con la esperanza y la confianza de que Cristo ya ha vencido la muerte y que nosotros, como su pueblo, debemos vivir en esa victoria, ofreciéndonos a Él como primicias, como una ofrenda viva, santa y agradable. Ahora llegamos a una de las fiestas más significativas y poderosas, la fiesta de Pentecostés, conocida en hebreo como Shavuot. Esta celebración tiene una doble dimensión que la hace aún más especial y profunda. En su origen, Shavuot era una fiesta agrícola que marcaba el final de la cosecha de trigo y celebraba la abundancia que Dios había dado al pueblo de Israel. Era un momento de gratitud por la provisión de Dios, un recordatorio de su fidelidad y generosidad. Sin embargo, a lo largo del tiempo, esta fiesta adquirió un significado aún más profundo, uno que apunta hacia un evento trascendental en la historia de la humanidad. El derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos en el día de Pentecostés, tal como se describe en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En este sentido, Shavuot no solo celebra la cosecha de trigo, sino que también conmemora la cosecha espiritual que se desató con la venida del Espíritu Santo. Este derramamiento del Espíritu Santo, ocurrido unos 50 días después de la resurrección de Jesús, marcó el comienzo de la Iglesia cristiana y el cumplimiento de la promesa que Jesús hizo a sus discípulos, que Él enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, para que los guiara, los fortaleciera y los capacitara para cumplir la gran misión que Él les había encomendado. Pentecostés es, por tanto, el cumplimiento perfecto de la ley y el Espíritu.
Dios no solo dio sus mandamientos a su pueblo en el monte Sinaí, sino que también les dio el poder de su espíritu para vivir de acuerdo a esos mandamientos. En el monte Sinaí, el pueblo recibió la ley escrita en tablas de piedra, pero en Pentecostés, el pueblo recibió la ley escrita en sus corazones a través del Espíritu Santo. La ley ya no era solo un conjunto de reglas externas, sino que se convertía en algo vivo, algo interno, algo que transformaba el corazón de cada creyente. Pentecostés, en este sentido, es el puente entre la letra de la ley y el poder del Espíritu. Nos recuerda que, por mucho que conozcamos las Escrituras y los mandamientos de Dios, no podemos vivirlos por nuestra propia fuerza. Necesitamos la ayuda y el poder del Espíritu Santo para ser capaces de vivir según la voluntad de Dios. Hoy, más que nunca, necesitamos ese poder. Vivimos en tiempos difíciles, en un mundo lleno de desafíos y tentaciones, en el que muchas veces nos resulta difícil mantenernos firmes en la fe y vivir conforme a los principios de Dios. Es en estos tiempos que el Espíritu Santo se convierte en nuestra fuente de fortaleza, sabiduría y guía. Necesitamos su dirección para navegar las dificultades de la vida, para enfrentar los problemas que surgen y para ser testigos fieles de Cristo en un mundo que necesita desesperadamente conocer su amor y su salvación. La fiesta de Pentecostés nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha. El Espíritu Santo está con nosotros, dándonos el poder para vivir de acuerdo con los principios de Dios, dándonos el valor para ser testigos de su verdad y capacitándonos para cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Además, Pentecostés no solo es una fiesta de poder personal, sino también de unidad. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, los unió de manera poderosa. A pesar de las diferencias culturales, lingüísticas y sociales entre los presentes, todos fueron llenos del mismo Espíritu y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, proclamando las maravillas de Dios. Este evento marcó el comienzo de una iglesia global, una iglesia unida en el poder del Espíritu Santo. Hoy, más que nunca, necesitamos esa unidad. Vivimos en un mundo dividido, donde las barreras entre las personas parecen más grandes que nunca. Sin embargo, el Espíritu Santo sigue siendo el vínculo que une a los creyentes en Cristo, independientemente de sus diferencias. Al recordar Pentecostés, debemos recordar que no solo hemos sido llamados a vivir en el poder del Espíritu, sino también a vivir en unidad, a trabajar juntos para proclamar el Evangelio y avanzar en la misión de Dios en el mundo. Pentecostés es, por tanto, una fiesta que nos recuerda tanto la necesidad del poder del Espíritu en nuestra vida personal como la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo. Nos invita a abrir nuestros corazones al Espíritu Santo, a permitir que Él nos llene y nos transforme, a depender de su poder para vivir como verdaderos discípulos de Jesús y a trabajar juntos, en unidad, para llevar el mensaje de salvación a un mundo que lo necesita desesperadamente. La fiesta de las trompetas, o Yom Teruah, es una de las celebraciones más solemnes y significativas del calendario hebreo. Su nombre, que significa Día del Alboroto o Día del Toque de Trompeta, nos invita a reflexionar sobre su profundo significado espiritual y profético. En su origen, esta fiesta tenía un carácter de alerta y advertencia. El sonido de las trompetas era un llamado al pueblo de Israel para que se preparara, para que estuviera alerta y atento a lo que venía. Las trompetas sonaban en momentos importantes, para anunciar algo que estaba por suceder o para reunir a la comunidad en momentos de necesidad. En la época bíblica, se utilizaban para convocar a la gente a la oración, a la reflexión y a la preparación, ya fuera para una guerra, un evento importante o un tiempo de arrepentimiento. Pero más allá de su contexto histórico, la fiesta de las trompetas tiene un significado profundo y profético que nos habla directamente de los tiempos que estamos viviendo hoy. En el contexto profético, Yom Teruah nos habla del regreso inminente del Mesías, de un despertar espiritual que será necesario antes de su venida. Así como las trompetas en la antigüedad anunciaban eventos importantes, el toque de trompeta que se menciona en la Escritura es un anuncio de un evento aún más trascendental, el regreso de Jesús a la tierra. En el libro de 1 Tesalonicenses 4:16, se nos habla de una trompeta que sonará cuando Cristo regrese, y esta trompeta anunciará la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de la iglesia. Es un recordatorio claro de que debemos estar preparados para la venida del Señor, que puede llegar en cualquier momento.
Yom Teruah, entonces, no es solo una fiesta que celebra el pasado, sino una llamada urgente a la preparación espiritual para el futuro. Es un recordatorio de que el regreso de Cristo está cerca y que debemos vivir de manera alerta, con nuestros corazones listos y nuestras vidas alineadas con la voluntad de Dios. La trompeta que suena en este día también nos llama a un despertar espiritual. Vivimos en tiempos de gran confusión, de distracción y de apatía espiritual. Muchas veces, nos dejamos llevar por las preocupaciones del día a día, por las tentaciones del mundo y por las prisas de la vida, sin prestar la debida atención a lo que realmente importa. Pero el sonido de la trompeta nos despierta de este letargo espiritual. Nos llama a salir de la indiferencia y a ponernos de pie, listos para actuar y para vivir. Con propósito. Es un llamado a volver al corazón de Dios, a revisar nuestras prioridades y a arrepentirnos de todo lo que nos aleja de Él. Es una invitación a ser conscientes de los tiempos que estamos viviendo, a reconocer que el regreso de Cristo está cerca y que necesitamos estar preparados. La fiesta de las trompetas también tiene un llamado a la unidad. En el Antiguo Testamento, las trompetas se tocaban para reunir al pueblo, para convocar a todos a unirse y a presentarse ante Dios. Hoy, más que nunca, necesitamos esa unidad. Vivimos en un mundo fragmentado, dividido por diferencias políticas, sociales y religiosas. Sin embargo, el sonido de la trompeta nos recuerda que somos un solo cuerpo en Cristo, llamados a vivir en unidad y a trabajar juntos para cumplir su misión en la tierra. El regreso de Cristo no será solo para un grupo de personas, sino para todos los que creen en Él, y es nuestra responsabilidad como Iglesia vivir en unidad, en armonía y en paz, preparándonos para ese gran evento. En última instancia, Yom Teruah es una fiesta que nos invita a mirar hacia el futuro, a estar atentos a las señales de los tiempos y a vivir con una expectación constante del regreso de nuestro Salvador. Es un recordatorio de que debemos estar preparados, con el corazón limpio y las lámparas encendidas, como las vírgenes prudentes en la parábola de Jesús. Nos desafía a no dejar que la rutina diaria nos adormezca, sino a vivir con la certeza de que el regreso de Cristo está cerca y que debemos estar listos para ese encuentro. Que el sonido de la trompeta en Yom Teruah nos despierte, nos inspire a vivir con propósito y nos motive a estar preparados para lo que viene. Es un llamado a vivir con fe, con esperanza y con una profunda confianza en que el regreso de Jesús será un momento de gran gloria, y que nosotros, como su pueblo, debemos estar listos para recibirlo. El día de la expiación, conocido como Yom Kippur, es sin duda uno de los días más solemnes y significativos en el calendario hebreo. Es un día dedicado completamente al arrepentimiento, a la reflexión profunda sobre nuestras vidas y a la reconciliación con Dios. En el antiguo Israel, este día era considerado el día más santo del año, un día en el que el pueblo se apartaba de sus actividades cotidianas para buscar la purificación espiritual y la restauración de su relación con Dios. En este día, el sumo sacerdote realizaba un ritual muy especial, entraba al lugar santísimo, un espacio sagrado dentro del templo, para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo y también por sus propios pecados. Este acto era un símbolo de la purificación, de la limpieza espiritual que se necesitaba para acercarse a la presencia de Dios. Pero, más allá de la ritualidad externa, Yom Kippur tiene un mensaje mucho más profundo, un mensaje que nos invita a todos a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual y nuestra relación con Dios. En el contexto profético, Yom Kippur señala el juicio venidero, ese momento en el que cada uno de nosotros se presentará ante Dios para rendir cuentas de nuestra vida. Este juicio no es un evento físico o terrenal, sino un juicio espiritual, en el que Dios examina nuestro corazón, nuestras intenciones y nuestras acciones. Es un momento de rendir cuentas, de poner ante Él todo lo que hemos hecho, tanto lo bueno como lo malo, y pedir perdón por nuestras faltas. Yom Kippur, entonces, nos llama a un examen profundo de nuestra vida. Nos invita a detenernos en medio de la rutina diaria y a mirar en nuestro interior, a ver si estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, a ver si hemos permitido que el pecado se infiltre en nuestro corazón y en nuestra vida. Nos recuerda que, aunque Dios es un Dios de amor y misericordia, también es un Dios justo, y que debemos arrepentirnos sinceramente de nuestras transgresiones. Pero el arrepentimiento no es solo una cuestión de reconocer nuestros errores.
Es un llamado a la transformación, a un cambio verdadero en nuestra vida. Yom Kippur nos invita a un arrepentimiento profundo, que no se queda solo en las palabras, sino que lleva a una acción concreta, a un esfuerzo por vivir de manera diferente, a un compromiso de alejarnos del pecado y de acercarnos más a Dios. Este es un arrepentimiento que lleva a la reconciliación, no solo con Dios, sino también con los demás. El arrepentimiento genuino no puede existir sin una disposición a perdonar y a ser perdonados. Si queremos que Dios nos perdone, debemos también estar dispuestos a perdonar a aquellos que nos han ofendido. La reconciliación, entonces, es un aspecto clave de Yom Kippur. Es un día en el que no solo buscamos la limpieza de nuestros propios pecados, sino que también buscamos restaurar nuestras relaciones con los demás y especialmente con Dios. Yom Kippur es, en última instancia, una invitación a acercarnos al trono de la gracia con un corazón humilde y contrito, a reconocer nuestra necesidad de perdón y a recibir la misericordia de Dios. Pero, al mismo tiempo, nos desafía a vivir de una manera diferente, a hacer un compromiso serio de vivir conforme a los principios de Dios, de vivir una vida que refleje su amor, su justicia y su santidad. Este día nos recuerda que no podemos tomar a la ligera nuestra relación con Dios. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento tiene un impacto en nuestra vida espiritual, y debemos estar dispuestos a corregir lo que está mal, a cambiar lo que necesitamos cambiar, y a vivir de manera que honremos a Dios en todo lo que hacemos. Yom Kippur es, por lo tanto, un día de reflexión, pero también de esperanza. Aunque es un día de arrepentimiento y de confesión, es también un día en el que experimentamos la gracia y el perdón de Dios. Nos recuerda que, aunque nuestros pecados sean muchos, la misericordia de Dios es aún mayor, y que, cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero, Él nos perdona y nos restaura. El sacrificio perfecto de Jesús en la cruz es el cumplimiento de todo lo que Yom Kippur representa. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sacrificio que nos purifica y nos reconcilia con el Padre. A través de su sacrificio, podemos acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados y que tenemos acceso directo a su presencia. Yom Kippur nos invita, entonces, a reflexionar sobre la obra redentora de Cristo, a recordar que, a través de Él, tenemos perdón y restauración. Pero también nos llama a vivir una vida de santidad, de arrepentimiento constante, de perdón y reconciliación. Nos desafía a no tomar la gracia de Dios por sentada, sino a vivir de manera que honremos su sacrificio y vivamos en acuerdo con su voluntad. Así, el día de la expiación no solo es un recordatorio de nuestros pecados y de nuestra necesidad de perdón, sino también un recordatorio de la grandeza del amor de Dios, que nos ofrece su perdón y nos invita a vivir en una relación restaurada con Él. Es un llamado a vivir de manera diferente, a vivir como nuevos seres, purificados por la sangre de Cristo, y a caminar en su luz, con corazones humildes y agradecidos. La fiesta de los tabernáculos, conocida también como Sukkot, es una de las festividades más alegres y llenas de esperanza en el calendario hebreo. Esta fiesta tiene un significado profundo que va mucho más allá de las tradiciones y celebraciones externas. Sukkot conmemora la provisión y la protección de Dios durante el tiempo que el pueblo de Israel pasó en el desierto después de su liberación de Egipto. Durante 40 años, el pueblo vivió en tiendas de campaña, en condiciones difíciles, pero siempre bajo el cuidado y la provisión de Dios. En medio de las dificultades del desierto, Dios les proporcionó comida, agua, y los protegió de sus enemigos, guiándolos con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Así, Sukkot es un recordatorio de esa época de dependencia total de Dios, pero también es una celebración de su fidelidad y provisión. A lo largo de la fiesta, los israelitas construían cabañas o tiendas temporales, conocidas como sukkás, en las que vivían durante los 7 días de la celebración. Este acto de vivir en una estructura temporal servía como un recordatorio tangible de la fragilidad de la vida y de la total dependencia de Dios. Hoy, cuando celebramos Sukkot, nos encontramos con un mensaje similar. Aunque ya no vivimos en el desierto, nuestra vida sigue siendo frágil y dependiente de la providencia de Dios. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, desafíos y pruebas, y la fiesta de los tabernáculos nos recuerda que nuestra seguridad no está en las cosas materiales o en nuestras propias fuerzas,
sino en la provisión y el cuidado de Dios. Sukkot también es una fiesta profética. No solo mira hacia el pasado, hacia el tiempo en el que Israel vivió en el desierto, sino que también apunta hacia el futuro. En la profecía, Sukkot es un anticipo del reino milenial, el tiempo futuro cuando Jesús regresará a la tierra y gobernará con justicia y paz. En ese tiempo, Dios habitará con su pueblo de manera visible, como lo hizo en el pasado en el tabernáculo, y las naciones vivirán en paz bajo su gobierno. La fiesta de los tabernáculos, entonces, no solo nos invita a recordar lo que Dios hizo en el pasado, sino que también nos llena de esperanza por lo que está por venir. Es una fiesta de anticipación, de expectativa, de mirar hacia adelante con la certeza de que, al final, Dios restaurará todas las cosas y viviremos en su presencia para siempre. La alegría que caracteriza a esta fiesta no es solo una celebración del pasado, sino también una expresión de la esperanza en el futuro. Es una invitación a vivir con una visión más grande, a ver más allá de nuestras circunstancias actuales y a recordar que hay un futuro glorioso reservado para aquellos que creen en él. En el contexto actual, Sukkot nos desafía a vivir con la certeza de que, aunque enfrentemos dificultades, Dios está con nosotros y su provisión es suficiente. La fiesta también nos llama a estar agradecidos por lo que tenemos, a reconocer que todo lo que poseemos es un regalo de Dios, y a compartir con los demás lo que hemos recibido. Sukkot es una fiesta de generosidad, de compartir con los necesitados, de extender la mano a aquellos que carecen, tal como lo hizo Dios con su pueblo en el desierto. Además, Sukkot nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir en comunidad. El pueblo de Israel celebraba esta fiesta en unidad, reunidos para adorar y dar gracias a Dios. Hoy, como iglesia, debemos también celebrar juntos, como un solo cuerpo, recordando que la comunidad es un regalo de Dios y un reflejo de su propósito para nosotros. Sukkot nos enseña que no estamos solos, que formamos parte de una familia espiritual que camina junta hacia el reino de Dios. Al celebrar esta fiesta, debemos renovar nuestro compromiso de vivir en comunidad, de apoyarnos unos a otros, de compartir nuestras bendiciones y de caminar juntos hacia el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. La fiesta de los tabernáculos, entonces, es un recordatorio tanto del pasado como del futuro, una invitación a vivir con gratitud por lo que Dios ha hecho y con esperanza por lo que está por venir. Es un llamado a vivir en dependencia de Él, a reconocer su provisión y a esperar con alegría el día en que Él habitará con su pueblo de manera visible. Mientras tanto, vivimos en la certeza de que su presencia nos acompaña y nos guía, y que en cada etapa de nuestra vida, Él sigue siendo nuestra fuente de seguridad y esperanza. Más allá de las 7 fiestas principales que se encuentran en el calendario hebreo, el pueblo de Israel también celebra otras festividades que, aunque no están directamente mencionadas en la Torá, han adquirido un profundo significado espiritual y un lugar importante en la vida judía. Entre estas celebraciones se encuentran Hanukkah y Purim, 2 festividades que tienen historias muy particulares pero que comparten un tema común: la intervención de Dios en momentos de crisis y la victoria de la fe sobre la adversidad. Hanukkah, la fiesta de las luces, conmemora un milagro ocurrido en el siglo II a.C., cuando los judíos, después de una lucha por la libertad religiosa, pudieron rededicar el templo en Jerusalén, que había sido profanado. El milagro de Hanukkah no solo está relacionado con la victoria militar de los macabeos sobre los seleucidas, sino también con la maravillosa preservación del aceite para la menorá, que se suponía que duraría solo un día, pero que milagrosamente permaneció encendido durante 8 días, tiempo suficiente para que se preparara más aceite. Este evento, aunque de naturaleza histórica, también tiene una profunda lección espiritual. La luz, representada por la menorá, simboliza la presencia de Dios en medio de la oscuridad, y el aceite que no se agotó es un recordatorio de cómo la gracia y la provisión de Dios nunca se acaban, incluso en los momentos más difíciles. Hanukkah, entonces, no solo es una celebración de un milagro físico, sino también de la luz espiritual que Dios trae a nuestras vidas. La luz de Hanukkah nos recuerda que, incluso cuando enfrentamos la oscuridad del mundo, la luz de Dios puede brillar con más fuerza, guiándonos y dándonos esperanza. En este sentido, Hanukkah nos desafía a hacer luz en un mundo que a menudo está sumido en la oscuridad. Nos invita a mantener viva nuestra fe,
a no rendirnos ante las dificultades y a confiar en que Dios está con nosotros, incluso cuando no podemos ver la solución a nuestros problemas. Por otro lado, Purim, que se celebra en conmemoración de la salvación del pueblo de Israel de la conspiración de Amán, un ministro del rey Asuero, es otra fiesta que destaca el tema de la intervención divina en momentos de peligro. A través de la valentía de la reina Esther y su primo Mardoqueo, Dios libró al pueblo judío de un intento de aniquilación. Aunque en Purim no se menciona explícitamente el nombre de Dios, el relato nos muestra cómo Él orquesta los eventos de la historia de una manera que a veces no podemos ver a simple vista. La historia de Purim nos recuerda que Dios está obrando incluso en los momentos en que no parece estar presente. Purim es una fiesta de alegría y celebración, pero también es una llamada a recordar que, incluso cuando las circunstancias parecen estar en nuestra contra, Dios tiene el control. A través de Purim, vemos cómo Dios usó a Esther, una mujer judía en una posición de poder, para cambiar el curso de la historia. Este recordatorio de que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar su estatus o posición, para cumplir su propósito es una lección importante. Al igual que Esther, cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en los planes de Dios, y debemos estar dispuestos a escuchar su voz y actuar en obediencia, incluso cuando las situaciones no son claras o parecen complicadas. Hanukkah y Purim, aunque diferentes en su naturaleza, comparten un mensaje común: el pueblo de Israel, y por extensión todos los creyentes, puede confiar en que Dios está trabajando en los momentos de oscuridad, de incertidumbre, de sufrimiento y de peligro. Nos enseñan que, aunque no siempre entendemos los caminos de Dios o los eventos que se desarrollan en nuestras vidas, Él está siempre presente, obrando en maneras que quizás no podamos ver de inmediato, pero que al final resultan en nuestra salvación y en la revelación de su gloria. En nuestra vida diaria, estas fiestas nos invitan a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestras propias dificultades. Cuando estamos en medio de las pruebas, ¿confiamos en que Dios está con nosotros? ¿Estamos dispuestos a ser instrumentos de su voluntad, como Esther y Mardoqueo? ¿Nos mantenemos firmes en la fe, sabiendo que, al igual que el aceite en Hanukkah, la luz de Dios nunca se apaga, sino que siempre está presente para guiarnos, iluminando nuestros caminos? Hanukkah y Purim son más que celebraciones históricas, son oportunidades para afirmar nuestra fe en la providencia divina, para recordar que, aunque en ocasiones no veamos el propósito de lo que está sucediendo, Dios está obrando detrás de las escenas y nos invita a confiar en Él en todo momento. Ahora llegamos a una pregunta crucial: ¿por qué es importante conocer estas fiestas hoy, en el contexto de nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios? La respuesta a esta pregunta es clara y profundamente relevante para todos nosotros. Cada una de estas festividades contiene claves proféticas, no solo para entender el pasado y la historia de Israel, sino para entender los tiempos en los que vivimos. Las fiestas bíblicas no son solo un recuerdo de eventos antiguos, sino que son señales, marcadores espirituales que nos indican el camino de lo que está por venir. Al estudiar y celebrar estas fiestas, no solo nos conectamos con las tradiciones del pueblo de Israel, sino que también somos capaces de discernir los movimientos de Dios en la historia y en el futuro. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios utiliza eventos y celebraciones para revelar su plan divino, y las fiestas bíblicas son una parte integral de esa revelación. Si queremos entender lo que Dios está haciendo hoy en el mundo y lo que está por hacer, necesitamos mirar a estas festividades y escuchar lo que nos están diciendo. Las fiestas nos hablan de un tiempo futuro, de un cumplimiento final de todas las promesas de Dios. Por ejemplo, la Pascua, o Pesaj, no solo rememora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, sino que también apunta hacia la obra redentora de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En cada una de estas fiestas, vemos cómo Dios se prepara para cumplir su promesa de restauración, redención y victoria final. Al conocer las fiestas, podemos entender mejor los tiempos que estamos viviendo. Vivimos en un mundo de incertidumbre, de caos y de sufrimiento, pero las fiestas bíblicas nos recuerdan que, aunque el mundo esté en crisis, Dios tiene un plan y está trabajando para traer un futuro de paz y justicia. Nos invitan a vivir con una perspectiva eterna, a no dejarnos llevar solo por lo que vemos en el presente, sino a mirar más allá de las circunstancias inmediatas y a ver la mano de Dios obrando en nuestra vida y en la historia del mundo.
Además, estas fiestas nos enseñan a vivir de acuerdo con el calendario de Dios, a vivir en el ritmo de su voluntad. Cada fiesta tiene un propósito específico, un mensaje único que habla de nuestra relación con Él y de nuestro llamado a vivir de acuerdo con su plan. Por ejemplo, la fiesta de los panes sin levadura nos llama a vivir una vida de pureza y separación del pecado, la fiesta de las primicias nos recuerda la resurrección de Cristo y nuestra esperanza en la vida eterna, y la fiesta de los tabernáculos nos habla de la restauración futura cuando Dios habitará con su pueblo en su reino. Al conocer y vivir estas fiestas, estamos alineándonos con el corazón de Dios, escuchando su voz y siguiendo su dirección en nuestras vidas. Las fiestas bíblicas también nos ayudan a discernir los tiempos en los que vivimos, a entender que no estamos aquí por casualidad, sino que somos parte de un plan divino mucho mayor. Cada fiesta marca una temporada, un ciclo en el que Dios está obrando en el mundo y en nuestras vidas. Estas festividades no son solo celebraciones históricas, sino señales de lo que está por venir, de lo que Dios está haciendo en el presente y de lo que Él hará en el futuro. Si queremos estar preparados para lo que está por venir, debemos prestar atención a las señales que Dios nos da a través de estas fiestas. Al estudiar y celebrar las fiestas bíblicas, no solo adquirimos conocimiento, sino que también nos preparamos espiritualmente para lo que está por venir. Nos animan a vivir con expectativa, con fe y con esperanza, sabiendo que Dios está trabajando en los detalles más pequeños y en los eventos más grandes de la historia. Además, las fiestas nos recuerdan que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Al celebrar estas festividades, nos unimos con la historia de Israel y con todos los creyentes a lo largo de los siglos que han guardado estas fechas y han esperado el cumplimiento de las promesas de Dios. Nos conectamos con la comunidad de creyentes que ha esperado el regreso del Mesías y la restauración del reino de Dios. Al entender estas fiestas, también entendemos mejor nuestra identidad como pueblo de Dios, como su iglesia, llamada a vivir en fidelidad a Él y a ser testigos de su obra en el mundo. Cada fiesta es una invitación a vivir una vida más profunda, más alineada con la voluntad de Dios y más llena de su paz, su alegría y su esperanza. En un mundo que a menudo está lleno de ruido y distracciones, las fiestas bíblicas nos invitan a detenernos, a reflexionar, a escuchar lo que Dios tiene que decirnos y a vivir con un propósito claro y divino. Nos llaman a vivir con esperanza, a vivir con fe en las promesas de Dios y a vivir de acuerdo con su plan perfecto, que se reveló a través de estas celebraciones. Así que, al mirar las fiestas bíblicas, no solo estamos mirando hacia el pasado, sino también hacia el futuro. Nos están mostrando lo que Dios tiene preparado para nosotros y nos están invitando a vivir con una visión más grande, a estar atentos a lo que Él está haciendo en nuestras vidas y en el mundo, y a prepararnos para el cumplimiento final de su plan. Las fiestas bíblicas son un reloj espiritual, que nos muestra en qué hora profética estamos, y nos llaman a estar listos, a vivir con fe y a esperar con gozo la venida de nuestro Señor. En muchos rincones del mundo, cada vez más personas están redescubriendo el valor espiritual y profundo de las fiestas bíblicas. Ya no las ven solo como costumbres antiguas que pertenecen a una cultura pasada, sino como puertas de revelación divina, como momentos que nos conectan con el corazón de Dios y nos enseñan principios eternos, que siguen siendo relevantes hoy. Cada una de estas fiestas no solo tiene un significado histórico, sino que está llena de enseñanzas que nos hablan directamente a nosotros, a nuestra generación, y nos dan una perspectiva única sobre los tiempos que estamos viviendo. Aunque estas celebraciones nacieron en un contexto muy específico, el pueblo de Israel en tiempos antiguos, su mensaje sigue siendo vigente y de gran relevancia en el mundo moderno. Hoy, más que nunca, estas fiestas nos invitan a mirar más allá de lo que nos rodea, a detenernos y reflexionar sobre lo que realmente importa, sobre lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en la historia. Cada una de estas festividades se convierte en una oportunidad para alinearnos con el corazón de Dios, para escuchar su voz, para conectarnos con su voluntad y para prepararnos para lo que está por venir. A medida que el mundo cambia a una velocidad vertiginosa y nos enfrentamos a nuevas crisis, inquietudes y desafíos, el Espíritu Santo está despertando en muchos creyentes una nueva hambre por las raíces hebreas de la fe. Cada vez más, estamos viendo que estas fiestas ya no son solo para aquellos que tienen un trasfondo judío,
sino que han llegado a ser apreciadas y adoptadas por muchos cristianos que están comenzando a entender la importancia de las raíces de su fe y cómo estas celebraciones tienen un lugar significativo en su caminar con Dios. De alguna manera, es como si Dios estuviera trayendo a la luz lo que había estado oculto durante siglos, revelando aspectos de su plan redentor que antes no se comprendían completamente. Esto no significa que estemos regresando al legalismo o a una observancia ritualista de las leyes del Antiguo Testamento, sino que estas fiestas nos invitan a vivir una fe más profunda, más consciente y más conectada con lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia. Nos llaman a redescubrir el significado de las Escrituras, a ver cómo cada evento, cada celebración, está relacionado con la obra de Cristo, con la venida del Mesías y con el plan divino de restauración que está en curso. Estas fiestas, entonces, no son solo recuerdos de un tiempo pasado, sino que son momentos establecidos por Dios para hablarnos de manera clara y precisa, para llamarnos a la reflexión, para invitarnos al arrepentimiento y a la gratitud, para renovar nuestra fe y para fortalecer nuestra relación con Él. Cada celebración es una invitación a mirar más allá de nuestras preocupaciones diarias, a dejar de lado las distracciones y a enfocarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y nuestra preparación para los tiempos venideros. En este sentido, el Espíritu Santo está utilizando estas fiestas para despertar en la Iglesia una mayor comprensión de lo que significa vivir en los tiempos finales, para ayudarnos a ser más conscientes de las señales que Dios está dando, de los movimientos de su Espíritu en el mundo y de nuestra responsabilidad de estar listos para su regreso. Estas fiestas nos enseñan a vivir con una expectativa renovada, a esperar no solo por lo que Dios ha hecho en el pasado, sino también por lo que está por hacer en el futuro, cuando Él traerá la restauración final y la paz eterna. Nos llaman a estar preparados, a vivir con una visión clara de lo que Dios quiere para nosotros, a escuchar su voz y a caminar con Él en obediencia. Al mirar las fiestas bíblicas, estamos siendo invitados a un viaje de revelación y de transformación, a un proceso de crecimiento espiritual que nos conecta con los misterios de la voluntad divina, con los planes de Dios para el futuro y con el cumplimiento de su propósito eterno en nuestras vidas. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos redescubrir el valor espiritual de estas fiestas, no solo como recordatorios de lo que ocurrió en el pasado, sino como momentos que nos invitan a ser parte activa de lo que Dios está haciendo ahora y en el futuro. Nos llaman a vivir con propósito, a vivir con esperanza, a vivir con fe, sabiendo que cada paso que damos nos acerca más al cumplimiento de las promesas de Dios. Hoy te invito a que no veas estas fiestas solo como fechas históricas, sino como encuentros divinos, momentos establecidos por Dios para hablarnos de manera directa, para llamar nuestra atención y para acercarnos más a Él. Cada fiesta, con su significado profundo y su simbolismo, es una invitación a experimentar una conexión más profunda con el Creador, a detenernos en medio de nuestra rutina diaria y a reflexionar sobre el propósito eterno que Él tiene para nuestras vidas. Son momentos que Dios ha marcado en el tiempo para que su pueblo, tú y yo, tengamos la oportunidad de parar y meditar en su obra, en su fidelidad, en sus promesas, y en lo que Él quiere revelar de sí mismo a través de estas celebraciones. A veces, en medio de las presiones diarias, de los desafíos y de las preocupaciones, es fácil perder de vista lo que realmente importa, y es ahí donde las fiestas bíblicas juegan un papel crucial. No son solo días de fiesta, no son solo rituales, son momentos divinos que tienen el poder de transformar nuestra perspectiva, de cambiar el curso de nuestra vida si decidimos abrir nuestro corazón y permitir que Dios nos hable a través de ellas. No importa si nunca antes has celebrado estas fiestas, hoy puedes comenzar a abrir tu corazón y permitir que Dios te muestre las maravillas que están escondidas en su calendario. Es un recordatorio de que no estamos solos en nuestra jornada espiritual, que Él nos ha dado un camino, unos momentos especiales para encontrarnos con Él, para aprender más de su voluntad y para alinearnos con su propósito. Cada fiesta es una invitación al arrepentimiento, a la gratitud, a la renovación de la fe, a la reflexión profunda sobre nuestra vida y sobre la dirección que estamos tomando. Y aunque no todos tengamos la misma tradición o el mismo trasfondo, todas estas fiestas nos conducen al mismo lugar, a un encuentro con Dios, a un momento de intimidad con Él, en el que podemos escuchar su voz, experimentar su presencia y rendirnos a su voluntad. Estas fiestas no son algo del pasado, son algo vivo, algo que sigue siendo relevante para nosotros hoy,
porque Dios sigue hablándonos a través de ellas, sigue invitándonos a experimentar su amor, a vivir en su paz y a caminar en la luz de su verdad. En cada una de ellas, encontramos no solo una historia, sino una lección para nuestra vida hoy. Es cierto que hay mucho que aprender de la historia de Israel, pero las fiestas bíblicas también nos muestran cómo debemos vivir ahora, en nuestro contexto actual, cómo debemos prepararnos para lo que viene, cómo debemos caminar con esperanza y con fe en un mundo que a menudo parece estar lleno de incertidumbre. Cada fiesta es un recordatorio de que estamos aquí por un propósito más grande, que nuestra vida tiene un significado eterno y que, a pesar de las dificultades, Dios está con nosotros y su propósito se cumplirá. Por eso, aunque quizás no hayas celebrado estas fiestas antes, te invito a que las veas con nuevos ojos, con una mente abierta, con el deseo de encontrar a Dios en ellas, de permitir que Él te hable y de recibir la bendición que Él tiene preparada para ti. Son oportunidades divinas, momentos de gracia que nos invitan a acercarnos más a Él, a vivir con mayor conciencia de su presencia en nuestras vidas y a experimentar el poder transformador de su Espíritu. Si nunca antes has experimentado la profundidad de estas celebraciones, hoy es el momento perfecto para comenzar. No se trata solo de una observancia externa, sino de un encuentro genuino con Dios, de una oportunidad para permitir que Él transforme nuestro corazón, que nos haga más como Él, que nos prepare para el futuro que Él tiene para nosotros. Las fiestas bíblicas son una puerta abierta para encontrarnos con Dios, para aprender más de su carácter y para vivir una vida más plena y más alineada con su voluntad. Al abrir tu corazón a estas festividades, estás abriendo una puerta a una vida más profunda, más rica, más llena de propósito, porque cada fiesta, cada celebración, tiene el poder de cambiar tu vida, de acercarte más a Dios y de llevarte a un nivel más alto de fe, esperanza y amor. Que puedas experimentar en cada una de ellas no solo una tradición, sino una verdadera revelación divina, un momento de encuentro con el Creador, y que este encuentro transforme cada área de tu vida. En estos tiempos de incertidumbre, cuando el mundo busca respuestas a tantas preguntas profundas y existenciales, es importante recordar que Dios ya nos ha dado un mapa profético a través de sus fiestas. Las fiestas bíblicas, aunque antiguas, nos brindan una guía clara para entender los tiempos en los que vivimos. No necesitamos adivinar qué está por venir ni dejarnos llevar por las especulaciones del mundo. Dios nos ha dejado señales claras, marcadas en el calendario, que nos ayudan a discernir lo que Él está haciendo en la historia, lo que está haciendo en nuestra vida y lo que vendrá en el futuro. La pregunta crucial que debemos hacernos es, ¿estamos prestando atención a las señales que Dios nos ha dado? Las fiestas bíblicas no solo nos llaman a recordar eventos pasados, sino que también nos invitan a vivir con una mente abierta, con la conciencia de que los tiempos que estamos viviendo no son casuales, sino que forman parte de un plan divino mucho mayor. A medida que el mundo cambia y se enfrenta a nuevos desafíos, las fiestas bíblicas nos muestran cómo debemos vivir con esperanza, con fe, sabiendo que, aunque las circunstancias externas puedan ser inciertas, el plan de Dios está firme y su propósito se cumplirá. Estas fiestas son como un reloj espiritual que nos señala en qué hora profética estamos, que nos orienta para que podamos vivir con propósito, con claridad, y con la certeza de que Dios tiene el control de todo. Vivimos en tiempos que parecen estar llenos de ruido, de caos, de distracción, pero las fiestas bíblicas nos llaman a hacer una pausa, a tomar un momento para reflexionar, para escuchar la voz de Dios, y para ajustar nuestras vidas a su voluntad. No podemos permitir que el ruido del mundo nos haga olvidar la importancia de estar atentos a lo que Dios está diciendo. Las señales de los tiempos están claras para aquellos que buscan a Dios con un corazón sincero, y las fiestas bíblicas nos ofrecen un recordatorio anual de que debemos estar listos, preparados, con las lámparas encendidas, esperando con fe el cumplimiento de las promesas de Dios. El regreso de Jesús, el cumplimiento final del reino de Dios, está más cerca de lo que imaginamos, y cada fiesta bíblica nos recuerda que estamos caminando hacia ese día glorioso. Las fiestas nos enseñan a vivir con esa expectación, con esa mirada puesta en lo que está por venir, sin perder de vista el propósito eterno que Dios tiene para nosotros. Así, cada fiesta no solo nos conecta con la historia de Israel, sino que también nos conecta con la promesa de restauración que se encuentra en Cristo. Nos invita a vivir con la convicción de que, aunque las dificultades del mundo sean reales y a veces abrumadoras,
hay un futuro prometido que no se desvanece. El mensaje de las fiestas bíblicas es claro: debemos vivir con esperanza, con la seguridad de que las promesas de Dios son fieles y que Él está trabajando para restaurar todo lo que se ha perdido. Al mirar las fiestas, no solo estamos mirando al pasado, sino también al futuro, y al hacerlo, nos damos cuenta de que Dios ya ha comenzado a cumplir sus promesas y nosotros somos parte de ese cumplimiento. En este tiempo de incertidumbre, las fiestas bíblicas nos ofrecen un ancla, un recordatorio de que la historia está en las manos de Dios y que, al final, Él traerá la paz, la justicia y la restauración que tanto anhelamos. Vivir con esta perspectiva nos da dirección, nos da propósito, y nos da la seguridad de que, aunque el mundo pueda estar cambiando, el plan de Dios no ha cambiado. Él está obrando en todo y cada una de las fiestas bíblicas nos da una pista sobre cómo debemos vivir mientras esperamos el cumplimiento final de su promesa. La pregunta sigue siendo la misma: ¿estamos prestando atención a las señales que Él nos ha dado? ¿Estamos preparados para lo que está por venir? Las fiestas no son solo tradiciones, no son solo recuerdos del pasado, son una preparación para el futuro, una invitación a vivir con esperanza y a caminar con fe, sabiendo que estamos en los últimos días y que, mientras esperamos, tenemos la certeza de que Dios nos guiará, nos protegerá y cumplirá cada una de sus promesas.